Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. La verdad que no me acuerdo cuándo fue, ni cómo fue, ni quién me lo dijo, pero lo que sí me acuerdo es que alguien me dijo que por cómo que no conocía a Rubén Rada, al negro Rada. No sé si cómo fue ni eso, pero eso fue una cosa que se me quedó a mí ahí. Rubén Rada, ¿vale? Famoso cantante uruguayo, y la verdad que se me quedó ahí en el pensamiento. Y así que hoy estaba aquí en mi casa tranquilamente pasando calor. La verdad que estaba pasando muchísima calor, no como ustedes allí por Uruguay, Argentina, toda esa zona. La verdad que lo estáis pasando malamente de frío, de frío. Aquí estamos, yo me he puesto esta camiseta por decoro, y así que me he dispuesto a buscar vídeos y cosas de Rubén Rada. Y claro, evidentemente sí lo conocía, pero de vista, de haberlo visto, no sé, pues, en algún vídeo, en algún programa, en algún algo y eso, pero la verdad que nunca he escuchado música de este hombre. Así que me he puesto a buscar videitos y cositas de él, y he encontrado un vídeo que la verdad tiene muy buena pinta. Es una grabación en directo, y me ha gustado porque se ve la esencia del directo, la gente y todo esto. Es una canción que se llama ¿Quién va a cantar? Rubén Rada. Así que deja tus problemas a un lado, relájate, acompáñame y vamos a disfrutar por primera vez, a ver qué tal, que me parece, Rubén Rada con su canción ¿Quién va a cantar? Vamos al lío. Advertencia. Esto es una videoreacción. Con lo cual el vídeo que vamos a ver será pausado para que Rafa dé su opinión y sensaciones del momento. Vamos allá. Tengo la letra aquí, me he puesto aquí la letra por si no entiendo alguna palabra o algo, pues para saber lo que está diciendo. ¿Quién va a cantar? Vamos allá. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Madre mía, qué arte. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no caiga el amor? Qué bonito, tío. Está súper bonita, ¿eh? O sea, es una letra reflexiva, ¿no? Una letra reflexiva para hacerte reflexionar de las cosas y eso. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? ¿Quién va a rezar? ¿Y quién va a esto? Es muy bonita, tío. Y además el flow y el rollo que tiene la canción. Un presidente que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Toma ya, chaval. Toma ya, chaval. Pedazo. ¡Qué grande! Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Eso, oh. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Poeta. 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 Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. Toma ya. Sí, señor. ¿Quién va a soñar? Del amor. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Qué arte, tío. Y qué gracia me hace. Qué bueno, ahí con sus timbalitos, ahí sentado a su rollo. Qué bueno, ¿eh? Va a cantar, va a soñar, va a tocar la melodía del amor. Va a cantar, va a soñar,
que no calle el canto. ¡Vámonos! Melodía del amor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? ¿Esto qué estilo de música es? Esto que decírmelo en los comentarios. Es como... es que no sé. Es que no he escuchado nunca este rollo así tan... Me resuena como muy brasilero, ¿no? Rollo brasilero, no sé. Eso es él, ¿no? ¡Qué grande! ¡Ay, cara, flipando! ¡Qué bueno! Está hablando portugués, ¿no? Lo que sea dicho en portugués, esto está en Brasil. Y la gente flipa en colores, tío. ¡Ole! ¡Ole, Rubén Rada! ¡Ole, Rubén Rada! Pues la verdad que no me lo esperaba así para nada. Bueno, a ver, en realidad tampoco sabía qué esperarme porque no sabía de qué rollo iba. Pero vamos, una cosa de la que más me ha sorprendido es la letra de esa canción, que la letra no tiene desperdicio para nada, totalmente reivindicativa con la esencia de la persona, lo que hay que ser para ser buena persona, ¿no? Es que está tremenda, cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, ¿sabes? O sea, que no viva. Que solo sobreviva y esté malamente. Cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Hostia, chaval, te hace pensar, ¿eh? Te hace pensar las cosas de la vida. Y lo que me ha gustado mucho es la parte esta del gobierno, que dice, por lo menos, eso, dice, si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. O sea, me parece una maravilla de letra, y la verdad que la canción tiene todo el flow del mundo. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues ya sabes, suscríbete, déjate un like y lo más importante, déjame un comentario, qué te ha parecido la canción, qué te han parecido mis comentarios y mis cosas. Pero déjame un comentario para decirme qué artista, qué persona, qué cosa te gustaría que reaccionase. Déjamelo ahí en los comentarios, que los leo todos. Yo soy Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sed felices. ¡Mua!